Mundo me llama Cois, así que si os cruzáis conmigo por un pasillo me podéis llamar así con toda normalidad. Soy la persona encargada de moderar esta mesa y creo que esta... Uy, es que pita. Como que esta tarea me viene un poco encargada a partir de estar realizando una investigación sobre las respuestas ciudadanas a la crisis de la COVID-19. Hello, good morning. My name is Cois, José Luis Casadevante Cois. I work in a cooperative, workers cooperative called Garua, and I'm coordinating this session today. And I will begin by sharing with you some results from a study that we have conducted on citizen responses to COVID here in Spain. Lo primero sería compartir, bueno, pues dentro de los patrones organizativos que se han replicado en la inmensa mayoría de estas respuestas ciudadanas, digamos que, bueno, lo que voy a presentar hoy son unos avances de esta investigación en la cual hemos recibido cuestionarios de más de un centenar de redes vecinales de ayuda mutua, hemos realizado investigaciones a expertos y expertas y se han realizado grupos de discusión, talleres participativos con distintas redes. So these are actually the preliminary findings of a project that in which we have used a multitude of methodologies. We have done a survey with over 100 responses. We have done in-depth interviews to experts, and we have also conducted several focus groups. Van a ser una serie de fogonazos, de ideas fuerza y de, bueno, pues como un pequeño aperitivo para que queden ganas de seguir comiendo cuando se publique la investigación, que esperemos que sea en los próximos meses. En cuanto a las primeras ideas, que bueno, voy a ponerme esto, que quería compartir, tendrían que ver con algunos detalles de cómo se han organizado estas prácticas vecinales, ciudadanas, de ayuda mutua, y algunas de las cosas que más nos han llamado la atención, ¿no? La primera tendría que ver con cómo han gestionado los conflictos o cómo han ido evolucionando la aparición de los conflictos dentro de estas redes vecinales, que se han hecho cargo, ¿no?, de satisfacer las necesidades de miles de personas. Y bueno, pues vemos cómo durante lo que supuso el inicio de la crisis sociosanitaria y posteriormente económica, el 100% de las iniciativas consideraban que no habían tenido conflictos de envergadura, ¿no?, durante lo que fue el periodo más estrictamente de confinamiento, emergencia, no porque no hubieran existido, sino porque quedaron relegados a un segundo plano ante la urgencia, ¿no? En un segundo... Dame tiempo. Se me olvida. He forgot that I'm here. So what he's going to present are just some snapshots of these preliminary findings. And the one thing that they did look into detail is actually the practices, the organizational practices of mostly neighborhood networks. And one of the first things that they were wondering about were the conflicts. So they were very interested in whether there were conflicts and actually and how they were managed. And 100%, actually, so there was the majority of the interviewed people and the surveyed people said that there were no conflicts or there were no meaningful or relevant conflicts. As a matter of fact, yes, you know, when they ask further, there were conflicts, but it's just that they were relegated, if you want, to a second position, given the urgency of giving response to COVID. Digamos que si la siguiente etapa, que sería el proceso de desescalada, es durante el momento en el que emergen los conflictos internos dentro de las distintas redes, despensas comunitarias e iniciativas, en buena medida, sobre todo, conflictos en relación al sentido de la iniciativa, si tenía que ser más asistencial o más transformadora, si debía de fomentar o no la implicación activa de las personas que estaban siendo beneficiarias de las ayudas. Este tipo de debates también, bueno, roles, poder, pues emergieron durante el verano. So another aspect that they were looking at was how was the decision-making structure and the issue of power within the networks. And apparently what is coming out is that it was mostly when the urgency passed, so it was around the summer when these questions began to emerge and they were discussed openly. Y bueno, y como una vez se vuelven a reorganizar, se toman decisiones y se se supera este proceso de debate, bueno, pues se procede, ¿no?, a una estabilización, ¿no?, de
de las redes, muchas de las cuales siguen funcionando en la actualidad. So one key question was obviously, once the urgency has passed, what do we do in this transformation or transition phase? So all of these debates took place during the summer, and most of them actually have decided to stay, so to institutionalize their structure and to continue offering the service that they were offering in a first place, in a first instance, as an emergency. Otra idea que nos ha parecido interesante, que se extrae, es cómo en aquellas redes en las cuales se han establecido espacios formales para cuidar al propio grupo, tener una atención a las cuestiones más emocionales, a la situación personal de la gente que estaba involucrada en estas redes, ha sido como un indicador que ha permitido aminorar o disminuir la percepción, ¿no?, y la existencia de conflictos relevantes o importantes. Another important aspect has been actually how the caring aspect of the members of the network has functioned actually as a factor that has alleviated this emergence of conflicts. Otro elemento que nos ha parecido interesante tendría que ver con la economía, y es cómo estas redes han funcionado en su inmensa mayoría a través de donaciones particulares y de activar fondos propios, cajas de resistencia, y la ayuda, ¿no?, de donaciones de empresas y especialmente de la administración pública ha sido prácticamente inexistente, ¿no? O sea que es... Something noteworthy actually is the fact that most, the economic rationale or the resources that these initiatives have been able to mobilize come mostly from the solidarity of people within the network or within the neighborhood, with practically no presence of private companies or public administrations. Preguntando a las iniciativas cuáles habían sido, ¿no?, los dos principales obstáculos, los dos principales éxitos y las dos potencialidades que podrían extraerse de esta experiencia, pues lo que nos han ido comentando es: los dos principales obstáculos serían los límites de la iniciativa para hacer frente a una complejidad de una situación, pues que iba creciendo, se cronificaba, y la problemática, ¿no?, de muchas familias y personas era enorme, y la dificultad de sostener en el tiempo estas dinámicas serían como los dos grandes problemas. So one of the things that they were also looking into was the obstacles that they were facing and some of the achievements that they have identified. And the two main obstacles were actually, the first one was related to the limitation in the capacity to actually face some of the situations that were overly complex and that had to do with the survival of families that were very close to these people trying to help. And the second one had to do with the sustainability of the initiative. So as we said, there was a clear vision that it had to stay, but the how to do it was a big question. Los dos principales éxitos serían el demostrar, ¿no?, que ha habido capacidad por parte de los tejidos sociocomunitarios de llegar allí donde el Estado y el mercado no habían sido capaces, y por otro lado la agilidad en la respuesta. So regarding the achievements, they highlight two of them. The first one is that these initiatives have proved that the citizen movement can get to and give answer and be there where the market and the state fail, mostly in situations of urgency. And then also the lead time, if you want, or the immediacy of the assistance, the reaction that these networks had. Y las dos principales potencialidades serían, por un lado, que el vecindario o los barrios, ¿no?, han dotado de un mayor reconocimiento social y valoración a estas iniciativas, y por otro lado, que las iniciativas y las redes valoran que los tejidos sociocomunitarios salen fortalecidos de esta crisis. So regarding the potential, the two potential potentialities, if you want, of these initiatives, is that the citizen tissue, the citizen fabric, comes out much invigorated and strengthened. ¿Y la primera cuál era? No me lo he apuntado. La primera era el reconocimiento social. And then that not only they come out stronger, but that they have gained visibility and recognition from the rest of society. Y para acabar, unas reflexiones finales de algunas de las conclusiones que estamos llegando y que desarrollaremos más
en el informe final. Por un lado, sería resaltar cómo estas redes han sido capaces de ofrecer aproximaciones al cuidado de sus vecinos y vecinas de una forma integral, es decir, que no es simplemente que hayan sostenido el derecho a la alimentación como una necesidad básica, sino que alrededor de esto pues, también se ha movilizado apoyo escolar, acompañamiento en trámites institucionales, dinámicas de asesorías jurídicas, laborales, mediación con caseros para temas de desahucios. O sea, que ha habido como una aproximación integral a las problemáticas de las personas y no, bueno, pues el ir cubriendo meramente una necesidad puntual. A very interesting learning from these experiences has been actually the way in which they have been able to provide an integral response to these situations of vulnerability. What we mean by that is that they not only have provided food, for instance, but they were providing food, they were providing legal and work advice, they were providing housing advice, providing schooling support, etc., which is something that you rarely see in this context. Otra tendría que ver con la importancia de repensar las relaciones de cooperaciones público-comunitarias, es decir, que las instituciones tienen muchos mecanismos para colaborar con el mercado, las cooperaciones público-privadas famosas, y sin embargo pues, son muy torpes y carecen de mecanismos ágiles para interactuar con la sociedad civil bueno, pues a través de un dispositivo, de un abanico de herramientas que permita hacerlo de forma ágil. And the other learning has been how it has been highlighted or brought to the surface the fact that there is there's a familiarity or a tradition of establishing private-public partnerships, but when it comes to establishing public community-based partnerships, they're a little bit more clumsy, and that was the word that he used, and I think it's a relevant one. They're a little bit more clumsy, and that speaks of the need to begin to work together with public authorities in order to foresee future problems. Otra muy vinculada a esta tendría que ver con repensar la importancia de la infraestructura social, es decir, los equipamientos de proximidad y los locales gestionados por estos tejidos sociocomunitarios, puesto que han demostrado, ¿no?, la versatilidad, la agilidad y la capacidad de reconvertirse bueno, pues para desarrollar una acción social y bueno, pues creemos que es importante el apuntalar y fijar, ¿no?, la importancia de estos. A third important learning that has come out is the need to rethink the way in which public spaces are used. And in this sense, the way in which they're traditionally used just, for one purpose has been sort of demolished because the need of the neighborhood has shown that, the doors have had to be open in order for things to happen in those spaces to give response to the community. Otra tendría que ver con lo que hemos denominado estas economías comunitarias, es decir, la participación ciudadana, la acción colectiva, con su capacidad de desmercantilizar la satisfacción de las necesidades de la gente más vulnerable y hacerse cargo de ellas. Bueno, pues ha demostrado, ¿no?, una enorme capacidad de resiliencia para nuestras sociedades, pero sin embargo vemos que no ha servido para cimentar, ¿no?, o para apoyar lo que serían modelos de desarrollo económico alternativos, ¿no? Es decir, que han sido, bueno, pues escasas las interacciones o las innovaciones que pudieran servir, ¿no?, o que hayan servido para desde las redes de ayuda mutua el vincularse, ¿no?, con procesos de economía social, solidaria o promover, ¿no?, proyectos que tuvieran que ver con estas alternativas económicas. So another important learning has been how it has been proved once again the resilience and the way to really give response to the most vulnerable groups of our communities of these community-based economies. And at the same time, there's a little bit of a sense of disappointment in the sense that these resilience and this capacity of real reaction to transform the life of the most vulnerable has not been able to consolidate or to turn into concrete strategies or agreements with other actors, such as, for instance, representatives from the social and solidarity economy or even the public authorities. Vale, y la última tendría que ver con la
con el eclipse de las cuestiones ecológicas, ¿no? Es decir, que las redes vecinales y de ayuda mutua han tenido, bueno, pues se han hecho cargo de las cuestiones sociales, pero no han sido capaces de vincular o de hacer ni siquiera en muchos casos pedagogía ecológica o situar la crisis sociosanitaria en el marco de una crisis ecosocial y bueno, pues ante las futuras emergencias a las que nos aboca la crisis ecosocial, bueno, pues creemos que es como un elemento a resaltar también. And lastly, one of the things that is surprising and also a little bit worrying is the fact that the ecological aspect of this crisis has been completely hidden or forgotten. There has been no pedagogy of the ecological crisis, so the focus, and it's not a criticism, it's a realization that the focus and the urgency has been put on the social response, and many of the aspects that are related to the ecology and the ecological crisis have been forgotten. And it would have been a good occasion to promote the need to combine both. Gracias, Rocío. Bueno, pues pasamos a la mesa sin más dilación. La primera persona en intervenir es Mariana Martínez, de Frena la Curva. Y, bueno, pues, si quieres, arrancamos el tirón. Sí. O sea, que a ver, ¿se oye? Sí. ¿Puedes poner un momento para ver si se puede poner? Sí, la he puesto, pero no... Ahí está, mira. ¿Ahora sí se ve? Sí. Ah, vale. Luego pasas la siguiente, ¿no? Cuando tú me digas. Sí, sí. Bueno, voy a tener una consideración con Rocío. Bueno, muy buenos días a todos. Antes de comenzar, para presentar brevemente, ¿no? Por el tiempo que tengo, para presentar la iniciativa de Frena la Curva, me gustaría hacer algunos agradecimientos a las personas organizadoras del Congreso, al Grupo EMES, GESES, al Laboratorio de Economía Social de la Universidad de Zaragoza, a Millán Salcedo en concreto por la invitación. So Mariana, she's coming from the initiative Frena la Curva, and she opened her contribution by thanking the co-organizers of the conference. Quisiera también agradecer la invitación en nombre de todas las personas que formamos parte del grupo motor de Frena la Curva y hacer extensivo también el agradecimiento a todos los sanitarios y sanitarias que siguen combatiendo en primera línea lo que tiene que ver todo con la pandemia COVID-19, que todavía seguimos bregando justamente con este virus. Y también, por último y no menos importante, a todas las personas que de alguna manera le han dado sentido y significado a la iniciativa de Frena la Curva y que han pensado que Frena la Curva ha sido la iniciativa más indicada para poder canalizar la resiliencia cívica en tiempos de pandemia. She also wanted to thank to extend the thanks from the core group of Frena la Curva, this initiative that you'll shortly hear about. She also wants to thank very openly and very heartwarmly the health professionals that continue to fight this battle, on the front line still today. And she also wants to thank all the people who have contributed to making this Frena la Curva initiative a proof of resilience stemming from citizens. Mariana, vamos. Sí. ¿Se ve la otra diapositiva? No se ve. No pasa. No pasa. Ahí. Vale, voy a explicar la iniciativa de Frena la Curva, como veis en la diapositiva, desde el punto de vista de un ecosistema, ¿no? De alguna manera, Frena la Curva ha estado configurada, constituida por muchos vectores que voy a explicar con detenimiento y con detalle, ¿no? El primero de estos vectores es que la iniciativa Frena la Curva surge de la ciudadanía en la semana previa al confinamiento, pero sí que es cierto que luego es canalizada a través del laboratorio del Gobierno Abierto del Gobierno de Aragón, quien es la entidad que pone en marcha esta iniciativa, ¿no? En un primer momento surge la necesidad de crear un repositorio de necesidades ciudadanas para visibilizar toda aquella energía social que estaba de alguna manera manifestándose durante las primeras semanas de pandemia. So the approach that they have taken, and that's actually the slide that she's showing, it's an ecosystems approach.
that is composed of many vectors, of many agents. The first thing the first vector, the first agent active in this ecosystem is citizenship. So actually, this was a response that was put together from zero by citizens the week before actually the pandemic exploded, and then what happened is that it was accommodated or taken into the lab. It's a laboratory offered by the Open Government of Aragon. La preocupación de Fran en la Curva era de alguna manera visibilizar y ver cómo se iba a canalizar esa energía social que iba a poder de alguna manera surgir a través de ese elemento del confinamiento. Por eso en un primer momento se crea este repositorio de iniciativas ciudadanas en los cuales se crea una plataforma en la cual se visibilizan más de 1000 iniciativas, no solamente de autoayuda, sino también iniciativas de barrio, organizaciones y entidades que se estaban comenzando a organizar para poder canalizar todas esas necesidades y demandas de la ciudadanía. Okay, what she's saying that actually citizen initiatives were very helpful in these cases, and they contact the local places that they made a huge role in helping them prevent the sanitary problem. Seguidamente, después de la primera semana de confinamiento, más allá del 14 de marzo, y luego que la plataforma comienza a tener, digamos, de alguna manera ese funcionamiento, se comienza a contemplar la necesidad de elaborar un mapa, y así surge Frena la Curva Maps. Frena la Curva Maps es una iniciativa complementaria a ese repositorio de iniciativas ciudadanas con la intención de geolocalizar las necesidades de la ciudadanía en el territorio español. Vale, something that helped them a lot during this, when the pandemic started, 14th of March, was participating in making maps. They used Google Maps to localize all the people that they consider that they need information from them. Frena la Curva Maps se elabora con un software libre que se llama Ushahidi, que en suajili significa testimonio. Lo que intentábamos de alguna manera es visibilizar y testimoniar lo que estaba ocurriendo en todo el territorio español a través de las necesidades de la ciudadanía. Y en el mapa existen cerca de 10.000 chinchetas que cada una estaban divididas en 4 colores: las necesidades personales en color rojo, las necesidades con intermediación en color naranja, las necesidades de ofrecimiento en color verde, las necesidades azules las necesidades de ofrecimiento en color azul, perdón. Okay, they use the colors to make a difference between urgency of the cases. They use Google Maps and something that they call Usahari maps. Usahiri maps, okay. So the distinction between colors were very useful in detecting the potential crisis. Estas 9.500, más de casi 10.000 chinchetas que se visibilizaron en el mapa, lo que pretendían de alguna manera es articular la resiliencia cívica, pero también con las entidades y todos aquellos organismos y entidades que de alguna manera estaban dando respuesta a la pandemia, ¿no? Por lo tanto, ya teníamos 2 herramientas: por una parte el repositorio de necesidades y por otra parte el elemento del mapa, que de alguna manera permitía articular con todas las comunidades autónomas todo el elemento local. El impacto que Frena la Curva de alguna manera generaba era justamente visibilizar dónde estaban localizadas esas entidades y articular la parte del tejido ciudadano con la parte de las entidades para que pudieran recoger esas necesidades y dar respuestas a la ciudadanía en tiempo local, en escenario local. They need to get the answer, and finally they had to have feedback from the local communities and to use kind of like resilience for their organization to stop the curve. The map thing was very useful in these cases. Uno de los elementos más fundamentales de Frena la Curva es que el modelo de Frena la Curva, tal como está concebido, comienza a replicarse en más de 22 países de Iberoamérica, con lo cual se crea toda una red, toda una malla de colaboración y de cooperación internacional, no solamente para replicar la iniciativa per se, sino porque la finalidad última era trabajar de manera colaborativa, independientemente de cada contexto, ya que estábamos unidos por la misma situación de la pandemia, pero de alguna manera aprender a desarrollar soluciones colectivas que fueran eficientes y eficaces dentro de los propios territorios.
What was the most important from this event is that they joined 22 Ibero-American countries to finally cooperate and exchange ideas and find solution to the problems. And the problem was to stop the curve. Aparte del elemento de la proyección internacional que pueda tener Frena la Curva es un elemento que además podemos analizarlo desde el punto de vista de gobernanza, porque ha tenido la capacidad de articular e invitar a muchos interlocutores de la sociedad justamente para unificarse dentro de la puesta en marcha de las soluciones colectivas, y por la otra parte, porque las tecnologías que podemos llamar tecnologías humanitarias o tecnologías cívicas se han sumado y se han puesto al servicio de la ciudadanía. To prevent the curve, they count on the aid and help of technology that they call, in this case, civic or humanitarian technology that help the government to act as prevention and stop the curve. En tiempos de pandemia y teniendo muy claro el elemento del confinamiento, ya sabéis que hubo una proliferación también de plataformas ciudadanas. Otra de las partes que tiene Frena la Curva, muy aparte también de responder a las demandas sanitarias, es que tuvo la capacidad de trabajar desde el punto de vista de la innovación colectiva. En este sentido, se desarrollaron dos tipos de convocatorias de laboratorios de innovación pública. Uno, al principio de la pandemia, que se llama Laboratorios Distribuidos, en la cual se hizo una convocatoria mundial para poder de alguna manera desarrollar proyectos que permitieran diagnosticar lo que estaba sucediendo con la pandemia y además generar soluciones colectivas y prácticas que pudieran ponerse en marcha a través de proyectos en distintos países. What they created, they call it Innovation Collective Laboratory, and they act with the double actions. First was to establish and to create projects and to prevent or to have information what will happen forward and what will happen during these events. El segundo de los laboratorios, que se desarrolla un poco más avanzada la pandemia, se llamaba Desafíos Comunes, ¿no? Y era pensar cuáles eran esos desafíos que íbamos a tener de manera conjunta una vez superada la pandemia, ¿no? Y cuáles eran esos retos y desafíos que de alguna manera teníamos que resolver, ¿no? Por lo tanto, también se hace otra convocatoria con un tiempo prudencial entre una convocatoria y la otra para poder desarrollar otro tipo de proyectos y que además permitiera que Frena la Curva pudiera tener continuidad, es decir, que pasara de ser un mero componente, en primer lugar, que se pudiera pensar que fuera asistencial, a tener un papel más de alguna manera más trascendente, ¿no? The second action which they took was something called communal challenges. They needed to find out and recall how to stop the curve, and they joined all the communal communities together with this action. Durante el desarrollo también de Frena la Curva se elaboró un festival internacional en el que estuvieron presentes personalidades de los 22 países iberoamericanos y todas aquellas personas que de alguna manera estaban vinculadas con la iniciativa, en la cual se hizo una jornada intensiva de más de 12 horas de proyección, justamente para presentar todas aquellas iniciativas que de alguna manera estaban dando respuestas de manera colectiva a la pandemia, y de alguna manera también permitir justamente ese nivel de articulación tan importante para mantener en pie una iniciativa como esta, ¿no? Something that they would like to highlight was they created a festival, international festival, which participated 22 countries, Ibero-American countries. It was held by 12 hours, and they present their initiatives. Sí quisiera comentar para que veamos un poco la parte más práctica, ¿no? Cuando hablamos de un mapeo de necesidades o un mapeo colaborativo, de alguna manera las necesidades, sí que tengo que comentar que las necesidades que se subieron al mapa al principio de la pandemia no tienen nada que ver con las necesidades que de alguna manera también se subieron al mapa más cerca de la desescalada, más cerca de la desescalada aquí en España sobre todo, ¿no? Al principio las necesidades eran más de tipo sanitario, sí es verdad que muchos sanitarios y sanitarias se subían al mapa para poder solicitar ese material sanitario indispensable, lo que son las mascarillas, las batas, el gel hidroalcohólico. Un papel importantísimo tuvo justamente la comunidad maker, que tuvo la capacidad de
de alguna manera de elaborar mascarillas y dar respuesta en una situación sobre todo de desasosiego y todavía un poco de inestabilidad, donde no se sabía todavía cómo se podía gestionar ese elemento, ¿no? They had a problem with the sanitary material, so this using a map was the first thing where they could act and ask for the material, or all the doctors and all the staff that work together with them. Y la segunda parte de las necesidades pues tiene que ver justamente un tipo de pandemia como esta muestra no solamente las costuras de un sistema, sino que además de ello muestra también la crisis humanitaria que deja tras de sí. Comenzaron a subirse también en el mapa necesidades muy propias de lo que estaba sucediendo y lo que sigue sucediendo en España con la precariedad laboral, familias que comenzaron a subirse al umbral de la pobreza, las colas del hambre, es decir, todo ese elemento social que de alguna manera se tiene que ver reflejado porque es lo que de alguna manera deja tras de sí una pandemia de esta magnitud. This pandemic, what showed them was they have many social challenges, and in Spain as well, and the humanitarian crisis called that we need to immediately do something about and call to these actions that they can be held and help us to prevent the social challenges. Yo creo que para terminar, ¿no? Creo que uno de los mensajes más importantes y de las enseñanzas que deja la participación en un tipo de iniciativa como esta es primero el poder de lo colaborativo. Creo que tenemos que ser capaces, esta mañana se mencionó el elemento del individualismo, creo que tenemos que ser capaces de recuperar imperiosamente la parte más colectiva del sujeto y que además creo que, uno de los lemas de Fran en la Curva es juntos y juntas somos más fuertes, ¿no? Creo que otra de las enseñanzas que nos deja la pandemia también es que necesitamos de todas las personas justamente no solo para generar soluciones colectivas, sino para justamente avanzar, ¿no? Mucho más allá de eso, el elemento de la gobernanza, es importantísimo aprender a trabajar entre diferentes y no entre iguales. Estamos ya prácticamente con otros paradigmas, estamos en la sociedad de la colaboración, no tanto de la competencia. Creo que tenemos que aprender a trabajar más desde el punto de vista horizontal y no tanto jerárquico, ¿no? Entonces, digamos que yo con esto me permito pues, resumir ya prácticamente lo que ha sido la experiencia de Fran en la Curva, agradecer vuestra participación esta mañana y también la invitación y también la presencia de todos mis compañeros y mis compañeras que me acompañan esta mañana en esta mesa. Muchísimas gracias. What we would like to call and send as a final message to all the participants that are hearing this is, in case we want to move things and work together in this kind of situation, we need to collaborate, not to compete. And we are governing with immensely diversity, okay? So we need all the people to join together and collaborate, not compete. And this was the excellent example of this kind of actions. And we would like to thank you, and you can keep contact with us for any detailed information. Thank you. La palabra a Samantha Gómez, de la iniciativa Acompañándote, de la Federación de Asociaciones Vecinales de Teruel. Hola, buenos días. Bueno, en primer lugar me sumo a los agradecimientos. Muchas gracias por dejarnos participar y contar nuestra experiencia. Mi nombre es Samantha Gómez y yo vengo en representación de la Federación de Asociaciones Vecinales y Culturales de Teruel y más concretamente actualmente soy la responsable del programa Acompañando Teruel, que es un programa que se lleva a cabo en la ciudad de Teruel para reducir en medida de lo posible la soledad no deseada de las personas vulnerables. Good morning, everyone. My name is Samantha, and I come on behalf of the Federation of Associations of Citizens and Cultural Initiatives of Teruel, and more specifically of the Acompaña Teruel, so Accompany Teruel initiative, that seeks to address the unwished solitude problem of citizens of Teruel. Acompañando Teruel es un programa que llevamos en la actualidad, sin embargo, hoy vengo a hablar del programa Aislados pero no solos, que fue el precedente del actual programa. Aislados pero no solos fue un programa de voluntariado que se puso en marcha a través de la Federación de Vecinos y del Ayuntamiento de Teruel, nada más decretarse el estado de alarma. So specifically, I'm going to talk to you about an initiative that we
put together that was called Isolated But Not Alone, and that was a collaboration of the local town hall and this federation of citizens associations. Yo hoy os voy a contar un poco nuestra experiencia personal desde el programa Aislados pero no solos. Aislados pero no solos se pone en marcha gracias, como he dicho, al Ayuntamiento de Teruel y a la Federación de Vecinos cuando se decreta el estado de alarma, ¿no? Y se observan que hay una serie de necesidades nuevas y esas necesidades en un principio eran unas necesidades físicas, unas necesidades de personas que estaban consideradas en riesgo, no podían salir de sus casas y hacer las compras, ¿no? Una necesidad básica que todo el mundo actualmente puede hacer y podía hacer. Entonces, el Ayuntamiento de Teruel y la Federación de Vecinos consideran que esta es una necesidad que necesitaba ser cubierta y es ahí donde comenzamos nuestra andadura. Primero, cubriendo esas necesidades físicas y básicas a través del voluntariado, que era quienes iban a las casas y a los supermercados o a las farmacias a hacer esas compras y llevárselas a esas personas. So let me share with you my personal experience, telling you a little bit how the initiative unfolded. And it was basically, once the state of alarm was established, the first thing that arose, the first need that arose was actually the incapacity of some of these vulnerable groups and people in charge or responsible for families and groups of citizens to go out and do such a basic thing like doing groceries or doing shopping. So the first reaction was to actually articulate groups of volunteers who would go out and do the shopping for these people. Sin embargo, esta no fue la única necesidad que se detectó, ya que a los pocos días, ¿no?, comenzaron a surgir otras necesidades. Entonces es ahí donde entró nuestra capacidad de adaptación y flexibilidad, ya que se observó que las necesidades sociales también estaban muy tendentes, muy a la vista, y se contactó con un grupo de teleoperadoras que eran las que les llamaban y les hacían un seguimiento telefónico, principalmente para tener ese acompañamiento social. So that was not the only need that came up. Hold on one sec. So this was not the only initiative that was put together. Given response to the need was actually the adaptation or the evolution, if you want, that happened within the initiative. And it was to activate and to put together a group of teleoperators that not only would be checking up on them and seeing how they were doing, but really to provide some company to these people that were alone. También se observó que conforme los días pasaban, los sentimientos, ¿no?, de angustia, miedo o ansiedad se incrementaban. Es por ello que también se contactó con un equipo de psicólogas voluntarias que atendían de manera telefónica a todas aquellas personas que lo necesitaban en aquel momento. So, in addition to the teleoperators, a group of people was activated as well to provide visit and company to these people. Además, para que podáis observar de qué manera, ¿no?, nos íbamos adaptando a las necesidades que se iban observando, también tuvimos un grupo de informáticos de la universidad que eran los que, ¿no?, se encargaban de ayudar a aquellos papás y a aquellas mamás que tenían dificultades informáticas a la hora de realizar las tareas de sus hijos. Another proof of this adaptation or process of adaptation of the initiative was the mobilization of a group of informatics, people working with computers, who would provide support to parents who would need to provide some schooling support to their children and wouldn't know how to do it, so they would provide that service for them. Estas fueron un poco las necesidades de la población general que fuimos detectando y fuimos, ¿no?, interviniendo como pudimos. Sin embargo, también observamos otro tipo de necesidades más materiales, y era que en el caso de los sanitarios no tenían aquellos recursos, no tenían aquellas mascarillas, no tenían materiales para poder combatir el virus en primera línea. Entonces, gracias a la coordinación en aquel momento con el ayuntamiento y con diferentes empresas privadas, nos fueron proporcionando aquellos materiales que en aquel momento se necesitaban. Obviamente no eran los adecuados, eran diferentes a los que hay actualmente, pero bueno, eran lo que se tenía. Y gracias a otros apoyos que tuvimos externos como Protección Civil, Policía, conseguimos hacerlos llegar ya no solo a los hospitales de aquí en la ciudad, sino también a aquellas residencias de ancianos, incluso la residencia COVID que se instaló en GEA.
So another need that was, expressed and very rapidly identified by the initiative was not coming or stemming from citizens, but was actually coming out from the collective of health professionals. Actually, they were put out there to fight the virus without the proper masks and equipment. So what they were able to do in combination with the local government and some private companies was to provide some material that was far from being the ideal material, but that provided the protection for these people that were on the front line, and they were able to deliver these materials not only to the hospitals but to the elderly residencies, which were a black spot during the pandemic. Además, para que veáis un poco la evolución de cómo nos fuimos adaptando, sí que cuando la población pudo empezar a salir a la calle, se detectó nuevamente otra necesidad nueva y era que no era necesario el uso de mascarillas. Entonces contamos con un grupo de mujeres, principalmente mujeres, que nos ayudaron con la elaboración de aquellas mascarillas con telas o con los materiales que estaban disponibles. Y a través de las asociaciones vecinales se repartieron estas mascarillas a todo aquel que lo necesitaba en aquel momento. So a collective that was very rapidly engaged and activated were women, and they began to sew, and they began to sew the masks using different materials and tissues, and it was through neighbor networks that this material was disseminated and shared with the people who needed it. A little break. For those of you who need translation, the translators are on. So what I'm going to ask you is that you turn your Meet Maps application, you open it up, and you connect your headphones, so you can follow the translation. Okay, and I can take a break. Entonces ya no esperamos, o sea, ya... Ya lo que pasa es que ya están por fin las traductoras, han llegado las traductoras, está funcionando. Vale. Entonces lo que les he pedido es que activen la aplicación, que activen el canal, lo van a escuchar ellos por los audífonos y ya podéis seguir en español normal, no Sin parar. Vale. Ahora estoy ya, ¿vale? Vale, perfecto. Bueno, pues si nos importa continúo. Nada, destacar que todas estas necesidades os las he ido detallando porque sí que me gustaría, ¿no?, que se viera cómo poco a poco nos íbamos adaptando, íbamos siendo flexibles a todas las necesidades que iban apareciendo sin tener una primera estructura ni una primera organización en la que ya planeábamos todo ello. Destacar, ¿no?, que, como decía Kois, hubo diferentes problemáticas y nosotros fuimos flexibles y conseguimos coordinarnos ya no solo con el Ayuntamiento de Teruel y con diferentes asociaciones vecinales, sino que conseguimos coordinarnos con diferentes entidades o asociaciones, conseguimos coordinarnos con los cuerpos de seguridad y conseguimos coordinarnos, ¿no?, con empresas privadas incluso. Conseguimos que en Teruel hubiera una coordinación casi total, una involucración por parte de los vecinos increíble. Tuvimos hasta casi 300 personas voluntarias que colaboraron con nosotros y conseguimos atender todas aquellas necesidades que destacaban en aquel momento. Todo ello lo hicimos desde un punto clave, desde el Centro de Día Santa Emerenciana, en el que contábamos básicamente con los recursos más esenciales. De hecho, a veces lo comentamos, que mi compañera Patricia llegó allí con un ordenador, una impresora y un móvil, un teléfono móvil, que sí que fue vital, viendo, ¿no?, lo que podía llegar a suceder sin saber muy bien dónde íbamos a llegar. Finalmente conseguimos ser 3 trabajadoras, conseguimos un equipo multidisciplinar e interdisciplinar. Éramos una trabajadora social, una integradora social y una psicóloga, y junto a 2 personas, Carlos y Ramón, del Ayuntamiento de Teruel, conseguimos sacar adelante todo ello, obviamente gracias también, ¿no?, a todos nuestros apoyos, a todos nuestros voluntarios, a las psicólogas voluntarias, a los teleoperadores y todos ellos que nos ayudaron a cubrir todas esas necesidades que iban saliendo. Y bueno, también destacar que es verdad que los
nunca antes se había visto, ¿no?, que esa coordinación entre entidades públicas, entidades privadas, pero todas ellas colaboraron con nosotros en todo momento. Así que hoy aprovecho la oportunidad para agradecer a todos ellos su colaboración con nosotros. Y nada, por mi parte, esto es todo. Muchísimas gracias. Le paso la palabra a Carlos Zarco, presidente de la Fundación Espriu. Tenías la presentación, creo. ¿Podéis poner la presentación? Nada, ¿ya? Bueno, buenos días a todos y primero agradecer a la organización la posibilidad que nos da de contar nuestra experiencia. Yo me estaban trayendo muchos recuerdos, la mía es una experiencia de primera mano. Yo soy médico y me dedico todos los días a dirigir un hospital cooperativo en Madrid y me estaba trayendo no muy buenos recuerdos ahora lo que estaba oyendo. Bueno, no soy el presidente de la Fundación Espriu, soy el director general de la Fundación Espriu. Y yo quería hacer un resumen un poco de lo que han hecho todas las cooperativas que forman la Fundación Espriu, que son cooperativas básicamente de médicos y de usuarios. Nosotros creemos que la salud es una de las principales preocupaciones de la vida de las personas y ahora más que nunca, y en una situación como la que hemos vivido, creo que lo que resulta evidente y natural es unir fuerzas. Y eso es lo que hemos intentado hacer con los usuarios y, como estabais hablando, de los diferentes tipos de colaboración público-privada. Si pones la siguiente diapositiva, yo creo que las cooperativas somos una excelente fórmula empresarial para esto. Por un lado, los pacientes, ¿qué es lo que quieren? Pues recibir la mejor atención al menor coste posible, sin duda alguna. Y las cooperativas les permiten tanto asociarse para poder interactuar con los proveedores, como si incluso si son un número suficiente, pues lo que podrían hacer es convertirse en los propietarios de los recursos asistenciales, ya sean hospitales, clínicas, etcétera, etcétera. Y es más, incluso en la evolución de algunas de las cooperativas que están dentro de nuestra asociación, lo que llegamos a ser son aseguradoras sanitarias para poder proveer de servicios a nuestros asegurados. Y por otro lado, ¿qué conseguimos los profesionales? Pues los profesionales conseguimos mejores condiciones de trabajo y eso nos permite pues tener mejores medios y quizá una remuneración más acorde a lo que creemos que necesitamos. Todo eso es lo que nos ha ido haciendo crear esta fundación y a los diferentes integrantes de los que ahora mismo somos la Fundación Espriu. En la siguiente diapositiva veréis que la Fundación Espriu es una organización sin ánimo de lucro que no tiene más razón de ser que promover y desarrollar el cooperativismo sanitario como una fórmula de organización y diálogo entre los dos principales protagonistas de la sanidad, que son los médicos y los usuarios. Se constituyó en 1989 por las entidades que ahora veréis, que han implementado en este sector pues el modelo diseñado por nuestro fundador, que fue el doctor Josep Espriu, y que han apostado por la fórmula empresarial cooperativa como la clave de la medicina social. En la siguiente diapositiva vais a ver que en la actualidad la Fundación Espriu representa a dos grandes grupos cooperativos, por un lado Asisa y por el otro Asistencia Sanitaria, que actúan como una matriz de un complejo entramado empresarial formado por hospitales, aseguradoras, centros de diagnóstico, empresas tecnológicas, mutuas de previsión social, áreas de participación para los socios, etcétera, etcétera. Todas estas empresas se gobiernan de forma democrática, con una cultura empresarial enfocada en la satisfacción de médicos y pacientes y con el objetivo de extender
de obtener excedentes que nos hagan sostenible y que se reinvierta todo lo que obtenemos en la calidad asistencial, en la excelencia en el trato, en la formación y en la mejora de las condiciones de trabajo de los profesionales. Uno de los pilares de este sistema consiste en que todos los actores implicados en la actividad sanitaria participamos en el proceso de toma de decisiones, buscando conciliar los desajustes que hay entre oferta y demanda, gestionando los costes de forma responsable y prestando servicios de máxima calidad. Es muy importante mencionar también el carácter abierto que tenemos todas las entidades que, aunque actuamos en la esfera privada, colaboramos con la sanidad pública a través de diferentes mecanismos. Por ejemplo, el mutualismo administrativo, en el que una de Asisa lleva más de 40 años aportando eficiencia en la prestación de un servicio público y recientemente, como estabais oyendo, ante la sobrecarga del sistema sanitario debido al COVID-19, desde la Fundación de SPRIU pusimos a disposición de las autoridades sanitarias todos nuestros recursos asistenciales, que son 17 hospitales en toda España, y que os puedo asegurar que hemos tenido llenos para nuestra desgracia, ¿no? Bueno, esto nos permite liberar servicios públicos, sobre todo recursos públicos, convirtiendo el cooperativismo en lo que yo llamo una tercera vía entre lo público y lo privado, y que permite que el Estado dé sostenibilidad al sistema sanitario. En la Fundación SPRIU sabemos perfectamente que la salud es un bien público, que cada vez es más difícil de proveer con respuestas individuales, ya sean estas del sector privado, del gobierno o de la sociedad civil, y la sanidad es una construcción social que requiere solidaridad, complementariedad y colaboración para funcionar, y las cooperativas hemos demostrado hace años que somos especialmente eficientes en este contexto. En la siguiente diapositiva podéis ver un poco la actividad de las empresas que estamos en la Fundación SPRIU. Damos cobertura a más de 2,6 millones de personas, realizamos más de 13 millones de consultas médicas al año, 400.000 intervenciones quirúrgicas y más de medio millón de urgencias. Y el grupo proporciona empleo directo a 6.200 personas, de las que el 82% tiene contrato indefinido. En la siguiente diapositiva veréis que durante la COVID-19, pues nosotros si a todos los sectores afectados, podéis imaginar que el sector sanitario ha sido el que mayor impacto ha recibido. El incremento repentino de la demanda de los servicios sanitarios y la presión a la que nos vimos sometidos nos ha obligado a reorganizar los centros, a ampliar las unidades de cuidados intensivos y las plazas de hospitalización y a reforzar nuestras plantillas en los momentos de más incidencia. En algunos de nuestros hospitales triplicamos las camas para enfermos críticos. Desde el principio de la crisis, las entidades que formamos la Fundación SPRIU hemos colaborado con la sanidad pública, poniendo a disposición de las autoridades sanitarias nuestros recursos e instalaciones. Tanto Asisa como Asistencia Sanitaria renunciaron a aplicar las cláusulas de sus pólizas que excluían la prestación en caso de epidemia y ha garantizado la atención de todos sus usuarios. Otra de las prioridades ha sido la seguridad de los profesionales, de los usuarios y de los pacientes. Para ello pusimos en marcha varias soluciones de telemedicina y de teletrabajo. Además, el compromiso con la comunidad se ha visto también siempre como una prioridad y, por ejemplo, desde el principio se puso a disposición de la ciudadanía un número de teléfono que ofrecía un servicio de consulta gratuita, cuyo objetivo era orientar y resolver dudas a personas con síntomas que convivían con enfermos de COVID. Para cuidar de la salud mental de nuestros profesionales también hemos tenido que hacer frente a una gran presión y hemos puesto en marcha programas de apoyo psicológico. Y en el ámbito económico, como no podía ser de otra manera, hemos desplegado medidas para amortiguar el impacto de la crisis, como aplazamiento de las cuotas de usuario, contribución a un fondo para cubrir el fallecimiento por COVID-19, que lamentablemente hemos tenido algunos fallecidos, así como el subsidio para personas que habían enfermado. En la siguiente diapositiva ya hago un pequeño resumen de lo que creo que es las lecciones que la COVID nos ha dejado, y creo que si ha puesto algo de relieve es que en una sociedad que se enfrenta a problemas que estaban antes de la pandemia, como la cronificación de las enfermedades y el envejecimiento, pues todo esto lo que ha hecho ha sido de catalizador, y muchas de las tecnologías que estaban ahí presentes y que no utilizábamos mucho, como la telemedicina, la videollamada, la videoconsulta, etcétera, etcétera, pues han venido y seguramente para quedarse. De hecho, yo me quedaría con dos líneas de actuación muy relevantes en el ámbito de la asistencia sanitaria, que una es la digitalización y la otra la colaboración público-privada. Si no fuese por la telemática, las medidas impuestas en el confinamiento duro,
habrían supuesto un problema muy, muy serio para dar respuesta a pacientes, no solamente de COVID, sino de otras enfermedades que seguían estando ahí. Y tuvimos que ponerlos a marchas forzadas y con unos resultados bastante buenos en un corto periodo de tiempo. Yo creo que esto llegará, aunque seguramente no tan deprisa como habréis oído decir. La gente tiene muchas ganas de volver a las personas. Y nosotros en Madrid estamos viendo que la videollamada y la telellamada está decreciendo, tal y como nos empezamos a acercar los unos a los otros, ¿no? Llegará, no sé en qué formato, pero llegará, ¿no? Lo que sí que es verdad es que nos enfrentamos, lo habréis oído, a la medicina de precisión, a la medicina basada en el Big Data, y todo esto nos va a hacer cambiar. Y otra de las cosas que ha dejado clara la pandemia es que un recurso tan caro como la sanidad no nos podemos perder el tiempo en público o privado. Yo siempre digo que la sanidad tiene que ser una y tiene que ser buena. Luego la dependencia es otra historia. Yo creo que lo que hay que coordinar son todos los servicios asistenciales que nos permitan dar una respuesta adecuada y coordinada. De hecho, para un dato que a lo mejor no sé si tenéis, es que el 20% de la población española ha sido atendida en la sanidad privada. Cuando digo privada, yo, aunque no me considero sanidad privada, me meten en la sanidad privada. Es decir, aquí no hay considerandos o eres pública o eres privada, aunque las cooperativas creo que somos una cosa diferente a una sanidad privada porque no tenemos ánimo de lucro. Pero sí que es verdad lo que uno se podría preguntar, qué habría pasado sin esos miles de pacientes que se han atendido en hospitales, en los que, como decíais, pues bueno, conseguimos EPIs donde podíamos. Cuando digo donde podíamos, nosotros hemos comprado aviones en China que desaparecían porque alguien pagaba un poquito más de lo que pagábamos nosotros. Y todo eso yo creo que es de las cosas que tenemos que aprender. Y por último ya es deciros que en una relación muy cercana con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, yo creo que las cooperativas de salud son un excelente mecanismo para poder obtener sobre todo el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 3, en el que habla de salud y bienestar social, sobre todo en países de rentas medias y bajas. De hecho, el informe del Secretario General de Naciones Unidas de los últimos 2 años ha reconocido el papel que hacemos las cooperativas de salud, porque para que os hagáis una idea, damos acceso a la sanidad en el mundo a más de 100 millones de personas. Lo digo porque muchas veces cuando hablamos del mundo, hablamos del primer mundo. Y hay muchos mundos en este y no todo el mundo tiene una cobertura universal de salud como disfrutamos los del oeste, y creo que eso es algo que deberíamos intentar trasladar a todas partes, sobre todo en tiempos, yo no me atrevería a decir, como he oído aquí, en pospandémicos. Ya me gustaría a mí que se hubiese pasado la pandemia, pero volvemos a ver la luz al final del túnel, y creo que lo importante es que estemos preparados por si vuelve. Yo creo que va a volver. Espero que ninguno de los que estemos aquí volvamos a ver una pandemia, pero dentro de 100 años seguramente vendrá otro virus, otra bacteria, y volveremos a estar en lo mismo. Y creo que mientras que no lo resuelva el mundo, no lo vamos a resolver en general. Así es que muchas gracias por su atención. Pues le pasamos la palabra a Rosario Pascual, del proyecto Multiservicio Rural de la Diputación Provincial de Teruel. Hola, buenos días. Vale. Agradecer la invitación, dar la enhorabuena por este congreso y luego agradecer todas las vivencias que me llevo por parte de lo que han expuesto mis compañeros. Yo vengo para hablarles de lo que son los multiservicios rurales de Diputación Provincial. Quería hacer una pequeña introducción. Teruel cuenta con aproximadamente 137.000 habitantes repartidos en 236 municipios. El 70% de ellos es de inferior a 250 habitantes y contamos con 199 municipios que llegan hasta los 500. ¿Qué es un servicio rural? Es un local municipal que se transforma en un local social, una tienda de ultramarinos, un bar, un restaurante, algunos de ellos con internet, con biblioteca, puntos de información turística y, en algunos casos, habitaciones. Sus principales objetivos son proveer de servicios a la zona despoblada, de menos de 500 habitantes,
atraer nuevos habitantes, incluidos jóvenes y turistas. Surgen como consecuencia de procesos similares. Cierra la tienda que hay en el municipio por jubilación de las personas que la regentaban y la venta ambulante es la que presta estos servicios mínimos. Actualmente, Teruel cuenta con 85 multiservicios rurales repartidos entre las 10 comarcas. En 2003 empezó el proyecto y surge la figura de multiservicio rural, como un proyecto innovador que facilita servicios agrupados a las poblaciones que han quedado desabastecidas de uno o varios servicios básicos. Como digo, comenzó en 2003 y comenzó en Teruel. Ahora está también en todo Aragón. Zaragoza cuenta con 20 y Huesca con 18. De este proyecto nuestro se ha interesado Soria. Durante este año, la Diputación Provincial de Teruel ha ayudado a equipar y mantener y conservar 45 de estos multiservicios y también ha apoyado para la creación y implantación de 4 nuevos. Estos multiservicios cubren las carencias de los servicios básicos en muchos municipios de la provincia. Generan y mantienen empleo, la mayoría de ellos femenino. Mejoran la calidad de vida e impulsan la economía de las zonas rurales. Colaboran para evitar la despoblación. El apoyo de los habitantes de estos municipios es crucial para la viabilidad de este proyecto. Este proyecto también viene financiado con ayudas que provienen de líneas de subvenciones entre la Diputación General de Aragón y la Diputación Provincial de Teruel, las comarcas y los propios ayuntamientos. Como he dicho, es el ayuntamiento el que presta este primer servicio, puesto que es el que pone a disposición de los gestores los locales. También incluso a alquileres bajos. Las lecciones aprendidas que tenemos de lo que nos ha ocurrido durante la pandemia, hay que destacar el papel tan importante que han tenido estos multiservicios rurales durante la pandemia. Han sido esenciales para sus habitantes. Hicieron que tuvieran cubiertas sus necesidades, no solo básicas como puede ser alimentación, compras, ya que hacían de recaderos y llevaban sus compras hasta los domicilios, sino también el acompañamiento y, en cierta forma, han sido cuidadores, puesto que son los conocedores de las costumbres de estas personas, sobre todo las más mayores. En algunos casos también han sido fiadores. En la gobernanza hay que decir que la unión entre el gestor, que es el que se convierte en empresario privado a desarrollar esta actividad de multiservicio rural, coordinado con la Cámara de Comercio en su papel de gestora y asesora de quien parte la ayuda, del Ayuntamiento como promotor y, además, aportación del local acondicionamiento, del Gobierno de Aragón y de la Diputación como entidades públicas ayudando a su implantación y sostenimiento. Esta coordinación entre todos ellos hacen posible este éxito. Como apoyos externos, durante la pandemia se hizo formación específica para los gestores de multiservicios. Más de 85 personas mejoraron sus competencias para la gestión del negocio. También se hizo una campaña para evitar que, tras el confinamiento, los multiservicios dejasen de ser las tiendas de los olvidos. Como conclusión, diré que cubren las necesidades de servicios básicos en muchos municipios de la provincia y que, como he dicho, generan y mantienen empleo, la mayoría femenino, y mejoran la calidad de vida e impulsan la economía en las zonas rurales. Muchas gracias. Cosas del directo. Bueno, pues ahora.
Cedemos la última palabra a Guillem Llorens, de la Asociación de Economía Social de Cataluña. Buenos días. Voy pasando y tú mismo vas pasando. No tengo intimidad. No. Me veo un carajo. Bueno. Buenos días. Agradecer a la organización. Gracias por las experiencias a las compañeras de mesa. Gracias, COIS, por la coordinación. Establecería un poco la exposición en tres apartados. Uno, para empezar, es un poco la afectación que tuvo la COVID en la economía social y solidaria en Cataluña. Y después dos propuestas. Una que sí que es directamente en respuesta a la pandemia de la COVID, que es la propuesta de la economía social y solidaria catalana de un pacto para una economía por la vida, y una propuesta de bases de ley que ya están en funcionamiento y que se está desarrollando el articulado de la ley, que si bien empezó un poco antes de la pandemia, creo que después de haberla vivido, más que nunca queda en total vigencia. La Asociación de la Economía Social de Cataluña la componen el cooperativismo, las mutualidades, la economía solidaria y el tercer sector social. A día de hoy la componen 7.500 organizaciones con unas 140.000 personas trabajadoras, una base social de 2,5 millones de personas y una facturación de 8.000 millones de euros aproximadamente. Hicimos, finalizada la pandemia, un estudio de qué había supuesto a nivel económico, a nivel social, sobre el mundo de la economía social, la pandemia, y teníamos que principalmente las empresas del tercer sector social y las cooperativas habían tenido un impacto, como el resto de la economía, en forma de ERTES, perdón, hay problemas y que en gran porcentaje, hasta el 50%, las empresas cooperativas, las empresas del tercer sector social habían tenido que hacer frente a esta disminución salarial y así lo habían hecho. Sobre todo, impacto a la actividad, el 43,7% del cooperativismo tuvo que parar la actividad totalmente o de forma importante. Sí que es verdad que el tercer sector social, especialmente la atención a las personas, no solo no disminuyó la actividad, sino que tuvo que multiplicarle, igual que en el caso de la sanidad, por millones de esfuerzos de las personas que forman parte del mundo de la atención a las personas. Un dato que es importante, que COIS avanzaba, es el número de organizaciones que formó parte y estiró o necesitó la ayuda del soporte mutuo de las organizaciones y de los fondos que se crearon. Se creó como principal caso, de mayor ejemplo, el Fondo de la Economía Social para dar salida a las personas más vulnerables, desde las cooperativas y desde las empresas del tercer sector, que recaudó del mundo de la economía social cerca de 200.000 euros que sirvieron para llegar a muchísimas familias y colectivos que así lo necesitaban. El panorama de la economía social, por tanto, en tiempos de COVID, pues era complicado, como el de toda la economía. Las redes de soporte mutuo fueron una de las características principales significativas de lo que nos caracteriza como economía social, y que creo que fue uno de los casos más bonitos de ver, de vivir, como los entornos, como la gente, como las personas. Hablamos siempre de la economía social, de la economía de las personas, y esta es capacidad de las personas de estar muy por encima de la capacidad de la propia administración pública o de las empresas a acoger al vecino, a ayudarle, a acercarse y a generar solidaridad en estado puro para dar salida a las situaciones más complejas. Desde las entidades representativas de la economía social, una de las acciones que nos pusimos a trabajar es la propuesta de la economía social catalana para un pacto para una economía por la vida. Evidentemente, siempre hemos reivindicado esta economía para las personas, siempre hemos reivindicado esta apuesta por la transformación socioeconómica de nuestro sistema,
pero creemos que más que nunca la evidencia hacía falta ponerla de manifiesto. Una propuesta por una democracia económica, la salud colectiva y la transición ecosocial. ¿Qué es la economía por la vida? La economía por la vida es una pretensión, hablaba antes en la presentación del diálogo social que normalmente tenemos gobiernos, sindicatos y patronales, y es la reivindicación, casi la exigencia de que los tiempos 2021, post-pandemia, han cambiado, que los agentes sociales son mucho más diversos y que la economía social, el cooperativismo y muchos tipos de asociaciones han de formar parte de este diálogo social, ¿no? Entonces se hace una propuesta, es un marco de trabajo amplio en el que pretendemos, en el que estamos trabajando, generar un pacto a nivel de Parlamento en el que nos sentemos también las patronales, la pequeña y mediana empresa especialmente. La gran empresa seguramente está mucho más alejada de esta visibilidad de transformación socioeconómica, pero también movimientos ecologistas, movimientos feministas, los sindicatos por descontando y la economía social para generar un entorno distinto que sea capaz de reconocer la necesidad de que el sistema socioeconómico sea distinto al que venimos arrastrando en estas últimas décadas y que crisis tras crisis, sea por un motivo o por otro, se cae solo, se resulta ineficaz y va arrastrando crisis que cada vez hacen más grande la brecha entre la sociedad y las personas que quedan al margen de la supervivencia casi, ¿no? A grandes trechos, en nivel teórico, plantea un nuevo modelo productivo, la soberanía, la democratización, la relocalización de la economía. Estamos viendo muchos casos de empresas también que en un momento determinado, cuando los números no salen, se van. Evidentemente las cooperativas no nos vamos, somos del lugar y por lo tanto toda la economía que se desarrolla a través de empresas cooperativas, de empresas de la economía social, del tercer sector social, etcétera, etcétera, pues está claro que es una economía mucho más fuerte para el futuro. La mutualización, la redistribución de la riqueza, que también promovemos las organizaciones de la economía social, y la transición ecosocial, que parece hoy en día, después de todo lo que vamos oyendo, que del único planeta que tenemos a día de hoy se nos está deshaciendo, pues parece una obviedad que algunas quieren no ver. Un nuevo modelo reproductivo, todo el mundo de los cuidados, todas las compañeras han hablado de la importancia y creo que a día de hoy nadie puede desvincular la economía del mundo de los cuidados. No podemos seguir basando la economía solo en números, en PIB, en ingresos, en gastos, sino el bienestar de las personas, evidentemente, es factor clave de un sistema económico en este siglo. Y por descontado ya os hablábamos de un nuevo modelo ecológico, con la transición agroecológica a la transición energética, los circuitos cortos de proximidad, la soberanía alimentaria y la movilidad sostenible. Este es un poco el marco de trabajo en el que nos estamos intentando sentar, que estamos trabajando con todos esos agentes que veníamos hablando para establecer la necesidad de este cambio económico, social de nuestro sistema. Esto es la respuesta. Un poco antes veníamos trabajando, y forma parte también de cómo todo esto lo ponemos encima de la mesa, y empezamos a trabajar unas bases de la ley de la economía social y solidaria que ya están realizadas, que ahora lo que voy a desarrollar es un poco el resumen de por dónde van estas bases y que a día de hoy ya estamos trabajando el articulado para que esperamos durante esta legislatura, durante los 2 próximos años aproximadamente, podemos tener esta ley encima de la mesa. Ya hemos hablado de las CAT, intentaré ser breve. Esta ley tiene una peculiaridad. Es una ley trabajada y exigida desde el sector, desde el tejido de la economía social, y la hemos trabajado durante casi 2 años antes de plantearla y ponerla encima de la mesa con el Gobierno para desarrollar el articulado. La economía social es un mundo muy diverso, no nos pensemos que esto es fácil y todo el mundo está de acuerdo, al contrario, es un mundo complejo, donde hay variedades de personas y de ideas, pero sí que entendemos que compartimos todo este valor principal de la voluntad de transformar nuestro sistema, ¿no? Cogemos unas bases, como referencia, las leyes más cercanas y las que creemos que son de referencia en el mundo para desarrollar nuestra ley.
Y evidentemente queremos quedarnos con lo bueno, pero queremos ir más allá. Queremos que realmente sea una ley con una voluntad transformadora, que no sea un papel mojado que sirve para estar allí, para fichar, para existir, sino que realmente tenga detrás una voluntad de cambio político y una voluntad de transformación. Por lo tanto, para poder ser una ley realmente transformadora, ha de ser una ley inclusiva y ha de ser una ley flexible. La basamos sobre todo en valores, porque creemos que a pesar de que sí que hay unas formas jurídicas que son las propias de la economía social, si queremos que realmente incida en el sistema y sea capaz de ir más allá, tiene que basarse en los valores, tiene que ser inclusiva, tiene que permitir que formas de economía que se están produciendo a día de hoy, que no están ni tipificadas apenas, ¿no? Las economías comunitarias por descontado y los movimientos, y a veces incluso parte de la economía no monetarizada, ¿no? O sea, hay muchos tipos y hemos de recuperar el concepto más amplio de la economía como interacción, como esa interacción entre las personas para objetivos comunes y no solo la versión de la economía más tradicional que sabemos que es la que nos está colapsando. Por lo tanto, una ley transformadora, una ley inclusiva y una ley flexible, con 3 principales objetivos. El primero está claro, establecer un marco jurídico de la economía social y solidaria. Lo que os decía, salgamos de la concepción actual de la economía, reconozcamos cooperativismo, las mutualidades, las asociaciones, las fundaciones, los centros especiales de trabajo, las cofradías de pescadores, etcétera, etcétera. Evidentemente son sistemas de gobernanza, son sistemas que ya incluyen en su ADN la economía social, pero seamos capaces de incluir para poder transformar realmente la economía a más entidades, a más personas, a más empresas que a lo mejor están más alejadas, pero si la fijamos en valores y las damos como referencia, a lo mejor somos capaces de que se acerquen a nuestra economía, a nuestra manera de ver las cosas. Por lo tanto, vamos a principios y vamos a valores. Interés general y bien común, sin ánimo de lucro, distribución limitada y transparente del excedente, un funcionamiento democrático, transformación social feminista, generación de ocupación estable, relaciones laborales justas y equidad salarial, compromiso con el medio ambiente, arraigo al territorio, transparencia sobre la actividad, la gobernanza, la gestión y la distribución de excedentes e intercooperación. Estos son los valores que creemos que la economía social y solidaria debe tener. Pero vamos a intentar huir de que, como nos ha pasado toda la vida, cojan nuestros valores, los blanqueen, se los pasen por la oreja y las empresas de capital nos los usen a diestro y siniestro. Por lo tanto, una de las actividades importantes que venimos trabajando a día de hoy es generar unos indicadores que vamos a desarrollar también en un reglamento paralelo a la ley para definir, o sea, qué es un escalado salarial, qué es una brecha, qué es la gobernanza compartida, qué indicadores objetivos deben cumplirse para poder cumplir estos valores. Creo que es muy importante tenerlo en cuenta porque si no, lo que comento, nos pasa muy a menudo que palabras como responsabilidad social o ecología o sostenibilidad vienen siendo machacadas de una manera sin demasiados escrúpulos, ¿no? Segundo objetivo de la ley, fomentar y promover la economía social y solidaria, como no puede ser de otra manera, potenciar respuestas colectivas, definir las medidas de fomento, identificar, consensuar y aplicar las nuevas formas de relación en el ámbito público. Como explicaba el doctor antes, ¿no?, que la salud cooperativa es considerada privada. Y creo que uno de los desarrollos importantes que tenemos que hacer es qué es lo público y qué es lo privado. Lo público es lo que es de todas. No quiere decir que lo que es de todas lo tenga que gestionar estructuras funcionariales. Entendemos que hay empresas cooperativas, hay empresas sin afán de lucro, hay una serie de empresas, las que cumplen con los indicadores de la economía social y solidaria, que son capaz y tienen vocación de servicio público. Por lo tanto, importante creemos el coger este concepto de qué es lo público y ampliar la posibilidad de gestión de lo público hacia los espacios de la economía social y solidaria. Paso un poquito porque sé que el tiempo es limitadito. Me iría al tercer gran objetivo, que es lograr el reconocimiento y la representatividad institucional. Hablaba antes, ya lo he explicado un poco, del diálogo social como
llevamos muchas décadas donde el diálogo social está limitado a unos agentes determinados, patronales, sindicatos, gobierno, y cómo es necesario cambiar y modernizar todas estas miradas en el diálogo social para que las cosas realmente puedan cambiar. A veces tengo la oportunidad de sentarme en algunas mesas. El otro día estamos en el Pacto Nacional de la Industria, donde al final participamos muchas, pero las sesiones de trabajo las hacen los de siempre, ¿no? Con lo cual, a uno cuando sale de allí dice, no sé muy bien qué hago aquí, si después vamos a sentarnos a aceptar los cambios que proponen para cambiar las cosas, los que las hacen los de siempre, ¿no? Entonces es un concepto que a mí me cuesta mucho de entender. Si no hay miradas nuevas en los espacios, ¿cómo realmente vamos a transformar los espacios? Por lo tanto, la Ley de Economía Social y Solidaria también ha de prever, ya me están dando la colleja, cambiar estos espacios, estas miradas, y cómo podemos realmente llegar desde dentro al diálogo social, las nuevas maneras de hacer. Muchísimas gracias, Cois, perdona. Muchísimas gracias a todas. Bueno, agradeceros la presencia, sobre todo a los compañeros y compañeras de mesa. La gente que piensa es la gente que suele dar que pensar, y de las experiencias pues podríamos decir algo parecido, ¿no? Así que bueno, pues un lujo haber compartido mesa con estas personas que representan a estas experiencias que hemos compartido. Pediros disculpas otra vez por los problemas técnicos y pues el ejercicio de improvisación. Y nada, nos hemos comido 10 minutos se supone que es el espacio de intercambio, así que nos vamos a ir corriendo para que se pueda colocar la siguiente mesa.